Hedatari, distancia, enajenamiento, frialdad. ¿Mantener distancia o no? Cuando los japoneses decimos hedatari o kanjiru, tomar o mantener una distancia respecto de alguien, describimos una instancia de la psicología individual en las relaciones personales. Cuando decimos wakehedate o suru, discriminar o marcar una diferencia respecto a los otros, nos referimos a la psicología social de las relaciones personales. Como sea, la palabra hedatari nos interesa. No es simple concepto de distancia. Ese solo vocablo expresa de qué manera el fenómeno espacial de la distancia afecta y determina las relaciones humanas y a la vez describe la psicología que se asocia con la distancia. He dado clase durante muchos años y me resulta interesante que los estudiantes siempre quieran mantener distancia respecto del profesor, cuando en un aula que podría albergar a 100 hay solo 20 o 30 estudiantes, suelen sentarse desparramados, pero todos contra la pared más lejana. Sienten una cierta distancia respecto del profesor y expresan el sentimiento por medio de la distancia física. Por supuesto, si un aula es tan enorme que la voz del profesor no se puede oír tan lejos, la situación se complica. Los estudiantes eligen sus lugares con sumo cuidado, justo en el lugar límite que pueda atravesar la voz del profesor, pero mantienen una medida de distancia respecto de él. Sin embargo, tal vez el profesor quiera que sus estudiantes estén lo más cerca posible de él. En ese caso, los invitará a acercarse, haciéndoles un ademán con la mano. Nuestra palabra maneku, invitar, comunica la idea de invitar a alguien a entrar en nuestro hogar. Como tal, esta palabra indica la voluntad de disminuir la distancia física entre las personas. También al ofrecer un regalo decimos Oshikazuki no shiru, Oshikazuki no shirushi ni, como evidencia de que nuestra es una relación cercana, como evidencia de que nuestra es una relación cercana. La frase misma expresa la eliminación de la distancia interpersonal en momentos de estrecha proximidad, cuando el regalo pasa de una mano a otra. Estamos cercanos en nuestra relación y también lo estamos físicamente. En la película histórica siempre hay escenas en las que el señor feudal dice Kurushu unai shiko, no esté tan asombrado, acérquese a mí, o Mo soto shiko, venga más cerca, a sus subordinados mientras éstos les hacen una profunda reverencia desde atrás de un biombo de papel de arroz. Esta debe de haber sido la primera escena de shikazuki, acercamiento. Los japoneses nos acercamos a los otros con temor. Es el temor a eliminar la distancia como marcador de la diferencia entre posiciones sociales. Es usual que la presencia de una distancia física entre las personas sea una manera de expresar un reconocimiento de las diferencias entre niveles sociales. Por ende, cuando un superior invita a un inferior a acercarse y le dice Mo soto shiko, el subordinado se acerca con lentitud y temor, midiendo la verdadera tolerancia de su superior. Por supuesto, solo es así al comienzo. Una vez que entran en confianza y se acostumbran uno al otro, el subordinado, Futokoro Haite Shimao, se deslizará dentro del bolsillo del otro. A veces llegará a ser kaito, la daga,
de su superior o Sokkin, el ayudante, con referencia al significado de la distancia física entre las personas. Kaito y Sokkin implican que se podría susurrar al oído del otro. Los japoneses consideramos que la costumbre occidental de darse la mano y abrazarse es un hábito indecente. Los japoneses consideramos que la costumbre occidental de darse la mano y abrazarse es un hábito indecente, no porque nos parezca poco higiénico el contacto físico en absoluto, es porque no podemos sentirnos cómodos o relajados al establecer tal intimidad, la que demuestra el gesto de tomar la mano con una persona a la que acabamos de conocer, no es parte de la cultura que reconocemos como propia. Los occidentales, en cambio, se dan la mano desde el primer momento en el que para nosotros sería una expresión de intimidad. Con esa actitud erradican la distancia física. Luego, paulatinamente, van reinstaurando la otra distancia. Los japoneses primeros mantenemos nuestra distancia y luego, con el tiempo, llegamos a ser nare-nare-shiku, íntimos cercanos. Quiero decir que en Occidente y en Japón la intimidad y la distancia suceden en el orden inverso. El principio social en Occidente es la intimidad y la amistad, mientras que el nuestro es la vacilación y la reserva, el respeto por la distancia social. Por cierto, cuando las intenciones genuinas no coinciden en el principio social, los occidentales también mantienen distancia. Si no lo hicieran, también se sentirían incómodos. En tales casos, dan un paso hacia atrás después del apretón inicial de manos. Según un pensador llamado Edward T. Hall, la distancia interpersonal apropiada varía de acuerdo con la diferencia cultural. Por ejemplo, cuando los latinoamericanos conversan, sus caras están muy cercas. Los norteamericanos no pueden tolerarlo. De hecho, lo odian y siempre critican a los latinoamericanos acusándolos de respirar en la nuca, estar encima o rociar la cara con saliva. Por otro lado, los latinoamericanos también denuncian a los norteamericanos y los describen como distantes, fríos, reservados y poco benévolos. El lenguaje silencioso. ¿Qué puede decirse de los japoneses? Ya que no se ha hecho ninguna investigación sistemática al respecto, no puedo hablar en términos estrictos. No obstante, podría decir que no coincidimos con el tipo norteamericano, aunque también odiamos estar tan cerca como para quedar dentro del perímetro de riesgo. En el fondo, la divergencia entre nosotros y los norteamericanos debe encontrarse en el ritmo frenético con el que cambiamos las distancias interpersonales, de acuerdo con las interpretaciones de la intimidad, la reserva, la superioridad o la inferioridad que hacemos a cada momento. No heredamos una definición de la distancia interpersonal que tenga validez general. Al contrario, la distancia apropiada es algo que debe depender de las circunstancias subjetivas. En épocas anteriores, que lo determinaba el rango social, pero hoy en día tenemos que evaluar condiciones más complejas y lo tenemos que hacer con cuidado. Por ejemplo, nuestras maneras de tomar y mantener distancia han ganado en sutileza y complejidad. Al mismo tiempo, a las variaciones respecto de Hedatari, la distancia, entre naciones y comunidades distintas, se agregan variaciones según el sexo, particularmente notoria en nuestro país. Los hombres jóvenes, aun siendo amigos íntimos, solo se tocan por accidente o por casualidad y se dan sobrenombres o se hacen bromas entre sí en voz alta y desde una distancia apreciable. Es su manera de expresar intimidad. El comportamiento de las mujeres jóvenes presenta un contraste marcado.
Se ve la eliminación total del eje datario y la distancia. Se tocan en el hombro o en el brazo con inconsciencia. Caminan por la calle abrazadas. Intercambian sus prendas o billutería con la amiga y charlan con una expresión franca. De esa manera las mujeres jóvenes expresan intimidad. En los programas dramáticos de la televisión hay escenas frecuentes en las que las mujeres jóvenes se abalanzan sobre otra persona, hombre o mujer, y se echa a llorar. Es una acción que demanda una absoluta eliminación de la distancia entre las dos personas. La mujer en cuestión lo pide para sentirse aliviada y contenida por la unión con el otro, aunque podría decirse que sencillamente es típico de las mujeres. Kaito, la daga o Sokkin, el ayudante, pertenecen a la cultura de los hombres. En ella, la distancia y la proximidad son expresión de las relaciones sociales. En cambio, en el caso de una mujer que llora sobre la falda de otra persona, la no distancia es una expresión de relaciones personales, además de ser la manera femenina de relacionarse. Entonces, si bien por un lado tenemos un sentido de la distancia como un fundamento de las operaciones sociales, por el otro tenemos un sentido de la distancia o una negación del sentido de la distancia enfocados a los lazos humanos. Lo que denomino sentido de la distancia es una especie de administración del espacio. El espacio no solo existe como espacio, cada cultura define el espacio de un modo según sus códigos. De la misma manera, los seres humanos crean un espacio propio y, en cierta forma, sus relaciones personales son determinadas por el espacio así creado.